Ok, vamos a empezar. Entonces, me imagino que ustedes tienen ahí el archivo y así con toda la honestidad del mundo, ¿quiénes hicieron los histogramas o quiénes no los hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Yo, profe. Ajá. ¿Y cuántos definitivamente no lo hicieron? Profe, yo le voy a ser sincera, a mí se me fue eso totalmente, ni siquiera me acordé. Una disculpa. Profe, No. yo también, ninguna disculpa. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo, no me recordé. Igual. Digamos, lo apunté, pero no revisé el cuaderno de que había tarea. Bueno, que había que hacer esas prácticas. Sí, no, la idea de las prácticas es de que ustedes lo vayan haciendo, practiquen y vean, pero la clase de hoy, pues, tenemos varias cosas que ver, pero yo voy a tratar de empezar por los histogramas. Entonces voy a empezar a presentar y vamos a empezar con esto, porque lo que sí necesito es, me dicen si ahí están viendo los histogramas. Sí, voy a hacerlo más grandecito. Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok, perfecto. Y todos están ahí con esto, sí. Tienen Profe, el sí, archivo. yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Tiene alguna Ajá. idea de cómo quitar algún formato o algo así para que el Excel no tire como una fórmula ya por defecto? Digamos, es que estos que yo tengo, las que están ahí. Ah, es que hay unas casillas que yo estuve tocando la semana pasada en la clase. Ajá. Y habían unas que, por más de que yo leyera una tecla o alguna fórmula, siempre me tiraba otra cosa. Entonces, pero yo no sé mucho de Excel, entonces, ¿cómo hago para borrar un formato o algo así? Porque la única que veía era como hacer una nueva casilla. Acá, por ejemplo, si usted marca, si ellas tienen formato, aquí usted, hay una forma de eliminar formato. Hay que ver, digamos, formatos de celdas, a ver qué existen, pero si nos referimos al primero, que era este, que automáticamente jalaba todo, ese sí lo hacía. En el 2 creo que no, creo yo. Entonces vamos a ver. Vamos a ir haciendo esto y ahí verificamos. Ok, Entonces, gracias, profe. ok, con gusto. Entonces, acá ustedes recuerdan que lo primero que tenemos que hacer es contar, ¿verdad? Entonces vamos a contar. Le vamos a decir a Excel cuántos datos hay por acá y Excel ahí nos da, ajá, ya entiendo que él jala esto. Es que la verdad no recuerdo. Entonces acá tiene 40 datos por acá, que eso es lo que hay. Ahora para encontrar el dato mayor, que era MAX, max, entonces marcábamos todo esto por acá. Si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? Y por aquí min, que era para el dato menor. Y aquí lo tiene. Entonces ahí lo tenemos. El rango era la resta del dato mayor menos el dato menor. Cualquier cosa, acá lo tenemos. Profe, Sí. ¿Cómo hizo para que no se repitieran, digamos, en las demás El filas? 40 lo marqué y le di Ajá. delete o eliminar o suprimir. Ah, ok. Ok, gracias. Para el que me preguntaba, ya sé por qué es que está, porque yo esto lo tengo diseñado como una tabla, entonces por eso es que jala la información. Ahorita voy a ver si me acuerdo cómo quito eso. Ok, entonces aquí tenemos el intervalo. Acá yo les dije a ustedes que tuvieran cuidado porque yo invertí número de clases intervalo, diferente a este, que aquí estaba primero número de clases, después el intervalo, porque el número de clases es la raíz cuadrada de n y el intervalo es el rango dividido entre el número de clases. Entonces no podemos sacar el intervalo sin tener el número de clases. ¿Lo ven? Rango dividido entre el número de clases. Entonces acá vamos a poner la raíz
de n, y el intervalo es el rango dividido entre el número de clases. Entonces, lo que habíamos hablado, el número de clases, ¿cuántas tendríamos que poner acá? 7, profe. 6. 6. 6, profe. 6. Vamos a intentarlo con 6 y después puede ser que el compañero tenga la razón y son 7. Vamos a ver, el intervalo, ¿cuánto sería el intervalo? 57. O ¿Y por 56, qué 57? porque lo redondearía por el 7 para arriba. Ajá. ¿Y qué otra característica tenía que tener estos datos? Que No vimos la tengan semana. decimales. Ajá, no tienen decimales. Muy bien. Entonces acá ponemos, como dijo la compañera, 57. Entonces acá ya tenemos esto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los números de clase. Profe, Sí, disculpe, ¿puede repetir cómo sacó el intervalo, por favor? el intervalo, vea, usted nada más se acerca acá y ahí tiene como rango dividido entre clases. Entre número de clases. Listo, gracias, profe. Con gusto. Entonces aquí tenemos el número de clases. El número de clases, ustedes saben que en este caso son 6. Y ahí los tienen. Vamos a centrarlos para que sean diferentes. Después tenemos el límite inferior. Y el límite entonces ustedes se acuerdan cómo nosotros sacamos esto, los límites. Para sacar el primer límite inferior, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué dato buscamos? ¿Cuál, perdón? No escuché. El dato más pequeño. El dato más pequeño o dato menor. Este caso serían 1201, que es el que tenemos acá. Y para sacar el límite superior, ¿cómo le hacíamos? El intervalo más el número, el límite inferior. Ajá, el límite inferior, le vamos a sumar el intervalo que es 57 y de una vez dejamos este intervalo acá. Dejamos de una vez ahí la celda fija. Entonces, aquí vamos a ir llevando todo esto para allá. Recuerden, acuérdense que eso no se les puede olvidar. Lo que estamos haciendo nosotros es unas barras acá y estas barras, ahí me disculpan por el pulso, ¿verdad? Pero el intervalo era la distancia entre los centros de cada barra y era la misma distancia que hay entre los anchos de cada barra. Entonces, por eso el intervalo es importante porque es el que nos va a determinar el ancho de cada una de las barras. Se lo recuerdo porque yo espero que de una semana a otra no se les haya olvidado, pero por si acaso. Entonces, acá tengo lo siguiente. Como este termina en 1258, ¿con qué empieza el límite inferior? Profe, ahí hay que sumarle 1, ¿no es cierto? Algo así. Al último dígito. Ajá. Entonces sería que 1259. 1259, correcto. ¿Y a este cuál sería? 1, 3, 1. ¿Cuál sería? 7. 7. 3 y 7. Ajá. Y este
375 y este 1433 y este 1491. Entonces acá tenemos que acordarnos, y ahí porfa acuérdense, no se les olvide, que este dato de por aquí tiene que ser mayor que el dato, que el dato mayor. Y en este caso se cumple. No, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que agregar otra clase. Correcto. Entonces ahí tenemos que agregar otra clase y aquí tenemos que hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. 1549 y acá ya tenemos 1606. Entonces, esos detallitos, acuérdense en esos detallitos, porque si no se acuerdan, van a tener problemas a la hora de hacer la gráfica. Un segundo. Ok, entonces continuamos. Estamos aquí. Ok, entonces, ustedes recuerdan que lo que nosotros tenemos que tener cuidado siempre es la última clase, el límite superior siempre tiene que ser mayor al dato o número mayor, que es este, en este caso es este. Entonces, ese detalle es fundamental. Y vea que se los vuelvo a decir, y en el examen no se les olvide de eso, porfa, porque ahí lastimosamente siempre se equivocan, no sé por qué, y vea que la clase pasada se los repetí, se los vuelvo a repetir en esta, no se les olvide ese detalle. Ok, vamos a irnos a datos, y en datos, se acuerda que aquí tenemos análisis de datos, y en análisis de datos, que ahí mientras que lo carga, tenemos un montón. Aquí están todas, parte de las herramientas estadísticas que tiene Excel. En el histograma vamos a dar a aceptar. Cuando dice rango de entrada se refiere a todos los datos de por acá. Ahí están el rango de entradas. El rango de clase se refiere a los límites superiores que nosotros calculamos. Acá marcamos rango de salida. Y el rango de salida es decirle a Excel, yo quiero los datos acá, en un lugar fijo, y acá le vamos a poner crear gráfico. Entonces aquí tengo el gráfico. Entonces ya tenemos esto y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica, que esta gráfica, voy a hacer un poquito para acá. Profe, disculpe, después de que, pues, de que poníamos lo del rango de salida, ¿qué más había que darle? Nada más aceptar, ¿verdad? Rango de salida, marcar, crear gráfico y darle a aceptar. Porque si usted no le da a crear gráfico, nada más le va a generar estos datos. Y acuérdense, Excel siempre revisa en su última clase, si aquí aparece un número, automáticamente está mal. Entonces, ¿qué hacíamos acá con el histograma? Marcábamos las barras, le damos dar. Profe, a usted el histograma se le puso de una vez, ¿verdad? Correcto. Es que a mí no, no sé qué pasó. Voy para atrás. Oh. Aquí en análisis de datos, en histogramas, le voy a aceptar. Aquí yo marqué todos estos datos de por acá. Después los rangos de clase, que es el límite superior. Después el rango de salida, que este lo puse acá y marqué aquí crear gráfico. Así lo tiene usted. Rango de entrada son todos los datos, ¿verdad, profe? Ajá, correcto.
rango de clases van a ser el límite superior. Y el rango de salida es donde usted quiere que ubiquen los datos. Por lo general, siempre aquí a la parcita del límite superior. Acá el título, aquí donde está. Y Ajá. marca crear gráfico y aceptar. Ahí le tienen, ahí no pierde, ahí le tiene que salir el gráfico. Ya, ahora sí, gracias, profe. Ujú. Entonces acá marco, acá le digo dar formato a serie de datos. Acá donde dice ancho de rango, acuérdese en dejarlo en un 3% o un 2%. Yo por lo general 2 o 3, pero como hemos trabajado con el 3. Entonces acá, luego le digo agregar etiqueta de datos y aquí tenemos los datos. Entonces, esto es la parte mecánica de un histograma, ¿verdad? Por eso les digo, esta es la parte mecánica del histograma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer acá? ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de datos? Vea que el que hicimos la vez pasada era muy fácil detectarlo, pero si usted empieza acá a ir sumando este dato, más este otro dato, y así sucesivamente, un poquitito para acá. Vamos a encontrar que aquí tenemos los 40 datos. Si ustedes ven, prácticamente, si yo tomo, por ejemplo, y vamos a ir haciendo, vea, esto dividido entre 40, ¿por qué en 40? Porque ahí son 40 datos. Y esto lo transformamos a porcentaje. Ahí tenemos un 18%. Hacemos lo mismo. Esto dividido entre 40. Este dividido entre 40. Este dividido entre 40. Este otro dividido entre 40. Este dato dividido entre 40. Y obviamente, si lo vemos así, ¿verdad? Aquí va a estar este dato dividido entre 40, pues va a ser 1. Entonces, si nosotros ponemos todo esto en porcentaje, vemos que prácticamente, aquí voy a dibujar, entre estos que están por aquí, se representan se están representando prácticamente 1, 2, 3, 4. En la cuarta clase, 1, 2, 3, 4. En estas, el 73% de los datos están acá. Es decir, de estas mediciones que nosotros tenemos acá, se ubican la mayoría de datos, cerca de un 73% se ubican en estos 4. Si ustedes ven, aquí hay 7, 8, 5, 9. Luego de acá hay como un descenso de los datos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con los histogramas? Saber en qué límites se encuentran la mayor cantidad de datos, o sea, la mayor cantidad de mediciones. Entonces, ¿para qué? Para saber cuál va a ser nuestro comportamiento. De aquí, nosotros es que tenemos que tomar decisiones. Vean, la primera herramienta que vimos nosotros fue diagramas de Pareto. Eso es para determinar causas, quejas de clientes, cuántas veces se repite un defecto, y con eso buscar qué es lo que está generando ese efecto por medio de un diagrama de causa y efecto Ishikawa o espina de pescado. El histograma es muy similar al diagrama de Pareto, nada más que acá no se hacía la famosa línea aquella que iba, recuerda que iban así, que aquí estaba el 100%, sino simple y sencillamente lo que hace
diagrama es buscar es cómo es el comportamiento de los datos, dónde hay mayor cantidad de mediciones. Si ustedes ven y lo analizamos más detalladamente, acá nosotros vemos que hay unos datos que no llevan una misma secuencia, vea, 7, 8, baja 5, después a 9. Entonces, hay que ver por qué hay tanta variación de datos. O sea, tengo entre 1201 y 1258, tengo 7 mediciones. Entre 1259 y 1316, 8. Entre 1317 y 1374, 5. Y entre 1375 y 1432 tengo 9 mediciones, que estas representan un 73% del total. Entonces, se supone que estos datos obedecen a un comportamiento. Entonces, vean, ¿para qué se utiliza esto a nivel de gestión de calidad? Esto se utiliza para ver cómo está el comportamiento de mis datos. ¿Para qué? Para buscar de una forma clara cómo establezco yo estándares. Vea que estos son como medición. Me pareció que alguien estaba ahí. Esto es para tomar mediciones o ideas de cómo es el comportamiento de alguna característica de calidad. Por ejemplo, estos son valores. Ahorita vamos a ver detallado cuando hablamos de calidad, qué es en realidad un valor y qué es un atributo a la hora. Digamos, estos pueden ser mediciones de calor de una pieza que se está fabricando. Entonces, nosotros queremos saber porque aquí, como tenemos que hacerlo de esta forma, porque lamentablemente en A1 no tenemos un taller para jugar un rato con las medidas estadísticas y esto, para poder ver cómo funcionan ciertas cosas. Acá lo que nosotros buscamos con los histogramas es buscar cómo normalizo un proceso, cómo normalizo ciertas características a la hora de fabricar este proceso. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo fue que se sacó los porcientos? Es que... Vea, yo lo único que hice fue empezar a sumar. Aquí, 7 es el primero. 7 más 8, ahí 15. 15 más 5, y ahí va todo. Entonces, acuérdese, ¿cuántos datos era el total? ¿Cuántos datos teníamos? 40. 40, ajá. Entonces, yo agarré 7 entre 40, 15 entre 40, okay. 20 entre 40 y así como sucesivamente. Base 40. Ajá. Como base 40, todo, ok. Correcto, así es como funciona. Perfecto, gracias. Ok, ¿alguna duda con esto, chicos? ¿Entienden lo que hacemos nosotros? Vea que aquí vamos. Ok, voy con el ejemplo 3. Vamos a hacer el ejemplo 3, que es muy similar a este. Permiso, voy a borrar esto. Esto. Déjenme ver un detallito nada más. No, sí, está como tabla. Por eso es que jala, porque está como tabla. Entonces acá vamos a proceder a hacer lo mismo. Estos no son los mismos datos, no. Ah, no, mira, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 son los mismos. Era la hoja 2, esta es la que tenemos que hacer. Esa la dupliqué. Vea, por ejemplo, este lo usé en el examen de la vez pasada, o sea, de hace como un año. Sí, porque en verano yo no di, este curso no lo di. Renuncié a este curso en verano, porque hay recursos materiales, ahora que me acuerdo. Entonces, esto que ustedes ven por acá es la medida de glucosa en la sangre, miligramos por decilitros. Entonces, y esto que ustedes ven por acá, todo esto que ustedes ven acá son mediciones de diferentes pacientes que llegan al hospital y les miden el nivel de azúcar en la sangre. Se supone que usted, para tener el nivel ideal, es alrededor de 100 miligramos por decilitros.
de sangre. Entonces acá hay situaciones que se pueden dar. Entonces en el examen, lo que yo les pido a ustedes en el problema era, se le da a continuación la siguiente tabla de mediciones de glucosa de pacientes diabéticos de miligramos por decilitros. Realice un histograma y determine cuál es el comportamiento de estos pacientes. Entonces, estos pacientes llegaron y tomaron. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a contar. Entonces, aquí vamos a contar. Marcamos todos estos por acá, le damos enter, entonces ahí tenemos. Borro todo esto. El número mayor. Entonces, y busco el número mayor acá y encontramos 450. En la vida real, una persona con este nivel de glucosa automáticamente estaría entrando en un coma diabético. Es decir, esta persona hay que tratarla lo más pronto para bajar ese nivel. Y mínimo, perdón, aquí mínimo, lo hice bien. Ahora sí, marco todo, le doy enter y tengo 60. Y una persona con 60 miligramos por decilitro de sangre, aquí está entrando en una situación también caótica porque el nivel de azúcar es muy bajo y necesita subir esas defensas porque entonces el cuerpo no tiene la energía suficiente para poder trabajar. Entonces, al hacerlo de esta forma, aquí a la persona se le tiene que dar un chocolate bien caliente, cargado, para poder elevar esos niveles de glucosa. Y por eso es que las personas diabéticas hay que cuidarlas mucho, porque o se les puede subir y esto pierde el conocimiento, al igual que si hay una baja se descompensa y también puede perder el conocimiento. O sea, los dos extremos son malos. Y en este especialmente se comprometen mucho los órganos. Entonces, esta tablita son de mediciones de azúcar en la sangre, como lo decimos comúnmente, pero es en realidad de glucosa. Ok, entonces acá el rango, acuérdense que el rango es el dato mayor menos el dato menor. El intervalo no lo podemos sacar porque es el rango dividido entre el número de clases. Entonces aquí tenemos que sacar primero el número de clases. Y el número de clases es la raíz de n, que en este caso es 66, y da 8,12. Y el intervalo es el rango dividido entre el número de clases. Entonces acá ponemos el rango dividido entre el número de clases. Y por acá, aquí necesito número de clases, ¿cuántos serían? 8. Lo dejamos en 8. Son 9, profe. 9. Digámoslo de una vez en 9. Y el intervalo, trabajamos con 48. Entonces, vean chicos, vamos a lo mismo. Número de clase, el límite inferior y el límite superior. Profe, pero el número de clases no es 8. Es 8. Si usted lo hace es 8. Pero vamos a ver una cosa. Recuerde lo que nos ha pasado últimamente. Sí, pero es que a mí también haciendo eso, lo que vamos a hacer ahorita, igual me dio con 8 clases. Ajá, le sale con Profe, 8 clases. Sí. ¿cómo salió ahí el 390 del rango? ¿Perdón? ¿Cómo fue que se sacó el rango? Vea, el rango, usted nada más acérquese acá y ahí está la explicación. ¿Lo ve?
Ajá. Serían los 450. Ok, ya ahora sí. Gracias, profe. Es que creo que lo estaba confundiendo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, el límite inferior, en este caso vamos a empezar en 60. Y aquí aplicamos lo mismo, 60 más el intervalo, y una vez lo ponemos fijo. Y lo subimos aquí. Vamos a ver, ahí en 8 clases, a ver si nos dan bien las 8 clases. Como ese termina en 108, entonces voy a 109. Aquí 157, voy a 158. 207, 256, 305, 354 y 403. Entonces, vamos a ver, vea que acá el compañero y la compañera que dijeron tienen la razón. Acá nos da con 8. Entonces, con 8, que era el inicio, porque acá tenemos que 451 es mayor que 450, que es de nuestro dato mayor. Entonces acá, pues estamos quedando, pues bien. Entonces acá, marcamos esto. Y... Profe, Ajá, en caso de que el límite superior último quede igual que el número mayor del que tenemos ajá. que buscar más, ¿verdad? No, Siempre porque lo está incluyendo. Ah, ok, que está incluido. Listo. Ajá, eso es lo que andábamos buscando, que está incluido. Entonces, por lo general uno busca que sea mayor. Entonces, acá vamos otra vez a datos, análisis de datos, buscamos histograma, le damos a aceptar. Vea que como estuvimos trabajando en él, acá nos aparecen marcados lo que ellos tienen. Entonces, mejor eliminamos todo esto y lo agregamos de nuevo. Entonces, acá yo voy a marcar estas columnas. El rango de clase va a ser el límite superior, y donde yo quiero, por lo general va a ser, siempre pónganlo por acá y marcar aquí crear gráfico, y le damos a aceptar. Entonces acá, vea que yo reviso que para arriba de 451 no hay ni un solo dato mayor. Se los vuelvo a decir, ojo en el examen con eso, no vayan a perder puntos por esto, que aparezca aquí, con solo que aparezca aquí un dato, automáticamente es que no tomaron la previsión de verificar esto. Entonces vamos a... ¿En dónde, profe? ¿Dónde? Vea que Excel siempre pone el último rango, era la última clase, y mayor, con solo que aparezca 0, se supone que ahí está. Pero ¿qué pasa si aparece un número aquí? Quiere decir que no verificaron si el límite superior de la última clase incluía el dato mayor. Y ahí es donde se genera eso. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, con gusto. Bien, entonces acá vamos a marcar y damos dar formato a serie de datos. Ponemos 3%. Acá le voy a poner agregar etiqueta de datos y ahí tenemos los datos. Ahora vean chicos y chicas, ¿qué pasa acá? Cuéntenme ustedes qué es lo que está pasando. De 66 datos, que son los que tenemos acá, vea que acá son datos que se ven fáciles, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando acá? Tengo 41 muestras o 41 pacientes que están entre 60 y 108. Quiere decir que están en una situación pues aceptable, pero aquí lo que me preocupa es que estén para abajo de 100, porque entonces hay una deficiencia, hay que ver si fue porque vinieron a sacarse sangre y no habían comido y eso les está generando el problema. ¿Cuáles son los que más me preocupan? Vea que lo estamos viendo en casos de salud. Me preocupan
todos estos pacientes que están hacia allá. ¿Por qué? Ve, aquí hay 10 pacientes que pueden entrar en un momento en un coma diabético. Estas personas que están acá, estas personas están muy mal, o sea, estas personas en cualquier momento pueden tener un paro cardiorrespiratorio por el nivel de azúcar que tienen. Pueden colapsar o pueden colapsar un derrame cerebral o puede hacer una vena o una arteria que explote. Vean ustedes lo que puede generar esto. Entonces, no sé si alguno de ustedes tienen algún familiar que padezca de diabetes o alguno de ustedes que padezca de diabetes, ¿verdad? Que tiene que estar muy controlado, ¿verdad? Yo sí, profe. Entonces, entienden el concepto de los histogramas. Vea que se lo estoy planteando en diferentes casos. Obviamente acá no podemos decir que nuestra condición está bien porque aquí estamos hablando de salud de las personas. Entonces, podría decirse que aquí hay un grupo de personas que está en el nivel aceptado, pero hay unas que hay que investigar qué es lo que pasó y de aquí para allá, todas las que están, hay que ponerles cuidado porque están en niveles preocupantes. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo listo. Ok. Vamos a ver, porque no me acuerdo por dónde quedamos. Porque esta presentación... Vean, yo no sé si ustedes en estadística, ahí me cuentan si en algún momento vieron gráficas de control. ¿En algún momento vieron, chicos? Profe, yo la verdad no. No, profe. Bueno, por lo menos yo no. No, profe. Ok, vean, en el mundo de los procesos y en el mundo de fabricación de productos, uno tiene que buscar ver cómo se comportan los diferentes características medibles de un producto. Esas características medibles que puede ser el peso, puede ser la temperatura, puede ser nivel de acidez, por poner un ejemplo. Entonces, digamos, esas características que son medibles se pueden representar en una gráfica de control. Existen otras gráficas que vamos a ver, una que se llama la gráfica P, hay otra, la gráfica C. La gráfica P se utiliza para atributos y los atributos son esas características que le van a decir a usted que se acepta o se rechaza ciertos productos. Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en las gráficas de control. Vamos a ver, tenemos las 7, entonces a las 7 esperemos que nos podamos ver todo lo que tenemos que ver de gráficas de control. El primer concepto que yo se los he dicho y se los he repetido, cuando usted controla procesos productivos, procesos de servicio, siempre hay la famosa variación. Y para esto, nosotros tenemos que pensar qué es lo que hace que se varíe. Entonces, recuerden que la clase pasada, o la antepasada, no me acuerdo, hablamos de lo que eran las 7M, que eran 7 palabras ahí que empezaban con M y que cada una podía generar una variación. Entonces, esa primer regla que dice ahí es lo que en la realidad pasa. Por eso es que uno pasa tan estresado y por eso en el libro de la meta ustedes vieron que pasó uno, Alex Rogo pasó súper estresado. O sea, la manufactura lo que no va a poder producir piezas exactamente iguales. Esa es la realidad, pero uno trata que las piezas estén en un nivel de aceptación. Entonces, como dice, la variación es un concepto de la naturaleza, porque no hay dos elementos naturales que sean exactamente iguales. Hasta los gemelos idénticos pues tienen
ciertos, tal vez no físicos, pero tal vez la forma de actuar, pues, o en ciertas situaciones puede ser un poco diferente uno al otro. La variación puede ser muy grande o puede ser fácilmente notable, como dice ahí, y ahí vienen ejemplos, o puede muchas veces ser notable de forma muy notable de una forma diferente. Para poderla notar, tenemos que utilizar ciertos instrumentos de medición para corroborar y ver más allá de lo que nosotros podemos apreciar a simple vista. Entonces, estos instrumentos de precisión van a dotar y permitirnos encontrar esas diferencias. Entonces, existen ciertas variaciones en los procesos productivos. Digamos, está la variación de entre una parte o pieza, que esta variación podría ser el tipo de rigurosidad de la pieza, también el tipo de dureza de una parte, la impresión de una página por el lado opuesto, el grosor, que puede variar y podemos decir que están en micras. Variación entre partes. Esta es una variación que se presenta entre piezas producidas al mismo tiempo. Por ejemplo, la intensidad luminosa de 4 lámparas consecutivamente producidas en una máquina podría ser diferentes. Variación de tiempo en tiempo. Esta clase de variación se ilustra la diferencia de un producto o servicio que se obtiene en horas diferentes del día, que no es lo mismo que la recepcionista está atendiendo a alguien empezando la jornada que terminando la jornada, ¿verdad? Ya el cansancio, fatiga y todo lo más que ha producido la jornada de trabajo puede hacer que no se atienda con la misma euforia o aceptación la primera llamada que la última. Entonces, en un servicio afectado temprano por la mañana, como dice ahí que por la tarde, o bien el desgaste de una herramienta de corte de la mañana a la tarde. Entonces vean que estas tres variaciones son muy importantes conocerlas. De acá, el concepto de variación está presente en todo el proceso debido a una combinación, como lo vimos, de equipo, materiales, ambiente y operador. Cuando hablamos de esto, el equipo, esta causa comprende desgaste de herramientas, vibración de la máquina, posicionamiento de soportes de piezas, fluctuaciones hidráulicas, eléctricas. Y cuando hablamos de equipo también se tiene que tener en cuenta que ahí también podemos hablar del equipo de medición. Y entiéndase por equipo de medición, el equipo de medición viene siendo qué sé yo, la cinta métrica, la pesa que se utiliza, que se puede haber descalibrado. Entonces ahí parte de los errores. El material, que puede ser el producto terminado o la materia prima que venía con alguna inconsistencia que genere esa variación. El ambiente, la temperatura, la humedad, la iluminación, diferentes radiaciones que puede estar, la presión atmosférica. Entonces esto puede generar que el producto cambie. Y obviamente el operador, que el operador, esa variación comprende el método con el cual trabaja. Recuerde que había una de las características que era el método, el bienestar físico y emocional del operador. Puede construir esa variación. Un dedo cortado, un tobillo torcido, un problema personal, un dolor de cabeza puede hacer que el desempeño del operador funcione. Entonces, si ustedes ven este concepto de operador, estas dificultades que pueda tener la persona operaria se empezó a introducir después de 1990, cuando se empezó a analizar detenidamente los procesos. ¿Por qué? Porque antes de eso era el principio de Taylor: traigan otro y produzcan. No habían estos conceptos de que no somos unas máquinas más en el proceso productivo. Y de hecho, tristemente,
había gente que lo que siempre decían era que los ingenieros industriales funcionaban bajo el principio de Taylor, entonces no tenían principios sociales, ni de integridad, ni valores humanos, y bueno, eso era como parte de los objetivos de las gráficas de control, que son varios. Uno es para mejorar la calidad, porque así usted midiendo se va a entender cómo funciona, para determinar la capacidad de un proceso, que tanto puedo determinar esa capacidad, y para tomar decisiones sobre las especificaciones de un producto y las decisiones del momento con respecto a un producto, y para tomar decisiones con respecto a vehículos recientemente producidos, como lo hizo Toyota en este caso. Y esto no aplica solo para vehículos, aplica también para partes que se fabrican. En realidad, las gráficas de control es parte de la implementación de mejora continua en la planta Toyota. Entonces, acá cuando dice para decisiones del momento con respecto al proceso productivo, esto es fundamental. Si se nota en una línea de producción que algo no está bien, al menos en Toyota, todavía hay una cuerda que ellos van a jalar y van a decir, tengo el proceso porque encontré tal defecto. Entonces ahí se detiene todo y se empieza a ver qué es lo que está sucediendo para poder mejorar o cambiar. Entonces, una gráfica de control consiste en lo siguiente. Existe una serie de mediciones, ahorita vamos a ver, una serie de mediciones que se toman, digamos, a las 8 de la mañana, se toman 4 muestras y se hace lo mismo, se suma, se saca un promedio, se establece un dato mayor, un dato menor y se establece un rango, igual como lo hemos estado haciendo. Entonces hay mediciones detectadas en una hora, la suma de las mediciones, promedio simple por grupo y el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y aquí vienen estos datos. Ahí viene un ejemplo de cómo se llena. Entonces las mediciones realizadas, el promedio y el rango. Entonces ahorita vamos a ver esto en la práctica, cómo funciona. Entonces la gráfica del promedio de los datos o mediciones de subgrupo, gráfica del promedio de los rangos del subgrupo. Aquí vienen las sumatorias y demás. Para esto tenemos que utilizar estas fórmulas. Esta digamos, en la planta o en el mundo de la calidad, esto se conoce como el promedio de los promedios. En la forma más fácil, esto viene siendo X doble barra, que es la suma de todos los promedios dividido entre la cantidad de subgrupos. Y el rango es la suma de todos los rangos dividido entre la cantidad de subgrupos. Y acá viene lo que acaba de decirlo, nada más que viene con las palabras de los libros, que dice que siendo este es el promedio de los promedios de un subgrupo y se lee X doble barra. Esta X promedio sub I es el promedio inésimo de un subgrupo. Acuérdense que cuando dice inésimo quiere decir todos y cada uno, ¿sí? De todos y cada uno de los datos. Y la cantidad de subgrupos, pues es el número de subgrupos. El rango es el promedio de subgrupos y este es el rango inésimo del subgrupo, es el rango de todos y cada uno de los datos que conforman ese subgrupo. De esto no se preocupe mucho. Para esto hay que determinar un límite superior y un límite inferior. Y aquí vienen las fórmulas. Y ahí viene el límite superior y el límite inferior. Eso se trabaja con unas tablas. A2, D4 y D3 se trabajan con unas tablas. Para entender este concepto, eso se llama las A2, la tabla de factores para calcular líneas centrales de límites con 3 desviaciones estándar. Y esta es lo mismo para calcular líneas centrales de límites de control con 3 desviaciones estándar de la gráfica de control. Entonces, la explicación estadística y matemática
de esta tabla es que se deduce que las tres variaciones estándar de A2 por el rango se basa en sustituir la media o cita, que es igual a cita entre la raíz cuadrada de n, y la estimación de cita, el rango entre D2, donde D2 es un factor dependiente del tamaño. Entonces, yo sé que muchas veces me preguntan de dónde sacan estos datos. Aquí está la explicación de por qué es equivale a 3 desviaciones estándar. Para verlo un poco más gráfico, cuando se habla de 3 desviaciones estándar, ustedes en estadística tuvieron que, estadística, sí, inferencial, ¿verdad? Tuvieron que ver cuando habían una cola y dos colas. Entonces, vea que aquí son las desviaciones estándar. Se supone que en 3 desviaciones estándar hay 99,7% de los datos, casi la totalidad de los datos, y se discrimina para cada una de las colas un 0,15% para cada cola. Bueno, entonces ese es el concepto. Una gráfica de control va a representar una serie de mediciones y aquí está el límite superior y el límite inferior. Se dice que cuando esto sucede en la práctica, el proceso es variable, pero la variación no afecta, porque en el momento que algo salga fuera de control es que sale de estas barras o límite superior o límite inferior. Y si lo vemos, eso es exactamente hacer lo que ustedes vieron, poner la desviación estándar y poner 3 desviaciones allá y acá entonces la distribución normal. Acá va a estar la media y el comportamiento de los datos en función de esto. Así es como se aplican las famosas colas que ustedes ven en estadística. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Están claros? ¿O están asustados que no hablan? Lo vamos a hacer en Excel, profe. Todo es en Excel, de hecho. O sea, porque ponerse a hacer esto es un pequeño dolor de cabeza. Entonces, esto es lo que me imagino que ustedes vieron, la prueba bilateral de dos colas, que era 1 menos alfa y había alfa medios, que era lo que quedaba fuera de las colas, que era lo que se rechazaba. ¿Se acuerdan de eso? Las pruebas de hipótesis. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos datos, los datos de por acá. Y si hay datos que salen de acá, son estos datos que tenemos que dejar por fuera. Y después, esto lo vemos después, que son las gráficas para atributos. Lo que me interesa es que entiendan este concepto ahorita. Entonces, en el aula virtual de ustedes, en el curso, en material del curso, aquí tienen ustedes gráficas de control, que tienen una hojita de Excel. Entonces, vamos a ver, si ustedes la descargan, espero que sea esta la que tengan. Sí. Sí, ya la descargué. Yo la estoy descargando apenas, profe. Ok, descárguenla y me avisan cuando terminen, por favor.
Listo, profe. Ujú. Bueno, chicos, entonces, vean, para entender el concepto, esto esto es como una hoja de trabajo de inspectores de calidad. Entonces, imagínense que acá nosotros vamos a medir una característica de calidad. Digamos que en este caso vamos a medir el nivel de dureza de una pieza. Y este nivel de dureza está, el que mide la dureza es en Rowell. Entonces este nivel de dureza se utiliza. El nivel de dureza es de las partes o las piezas metálicas, es cuando esa pieza ingresa y empieza a deformarse, y eso es por medio de una máquina que es a presión, y lo que hace es ver cuánto se puede introducir una punta de diamante en esa pieza metálica, que eso es lo que se utiliza para ver el nivel de deformación o dureza. Entonces, de un lote se toman 4 muestras al azar. Entonces tomo 4 muestras y esas 4 muestras les aplico a las 4 partes, les aplico en esta máquina para medir el nivel de dureza. Entonces, vean, a las 8 de la mañana el inspector de calidad tomó de un subgrupo con 4 muestras. La primera muestra le dio 55, la otra 52, la otra 51 y la otra 53. Entonces esos son los niveles de dureza. Igual cada hora él tiene que tomar de la línea de producción 4 partes al azar y medirles el nivel de dureza, y así sucesivamente hasta las 7. ¿Tenemos claro ese concepto? ¿Sí? Ok, la información está fácil. Entonces, vean, lo primero que tenemos que hacer es sumar, y aquí vea, sumar esto. Estoy sumando el nivel de dureza, o sea, lo que midió la muestra 1, la 2, la 3 y la 4. Y como ya lo hicimos acá, esto lo jalo acá. Entonces aquí tengo la suma de todas. Lo que vean, siempre fíjense que se estén sumando los datos, porque hay veces que en los exámenes hacen esto, ¿verdad? Y ve que ahí ya me da otro dato totalmente diferente. ¿Lo ven? Ahí da ese. Si yo llego acá, por ejemplo, vea este último, y yo digo acá y le digo no, y no me fijo, y sumo el 12, automáticamente me va a dar otra cosa. Porque estos son los números de subgrupos. Vean, el año pasado yo hice en el examen un ejemplo así, nada más que agarré y lo hice en posición vertical, es decir, vea, tomé esto y los acomodé de esta forma. Poner pescado, transponer. Los puse así, aquí yo les puse subgrupo. Vea que se los estoy diciendo por aquello, porque entonces, vean, acá venía el subgrupo y aquí venían las mediciones. Entonces aquí yo les ponía X1, X2, X3 y X4. Entonces imagínense que tomaban hacia abajo porque no
no vean que yo les estaba poniendo hacia allá y yo no se los ponía de esta forma para que no se equivocaran, según yo, para que no sumaran el número de subgrupos como me había pasado hace 2 años. Y entonces, para que ustedes tengan, porque a veces uno trata de quedar bien y resulta ser de que pasa todo lo contrario. Entonces, al final de cuentas fue más complicado el examen al acomodarlo así. Entonces, esto es para que ustedes me entiendan. Entonces, vean, estos son el subgrupo 1 de las 8 de la mañana y ahí va hora por hora hasta el subgrupo de las 19 horas. Entonces, ¿cómo saco yo un promedio de esto? ¿Cuál sería el promedio de la dureza de estas 4 partes que me di? Tendría que sumar los datos, profe, y dividirlos entre 4, ¿no? Ajá, ya aquí ya los tengo sumados, entonces lo único que hago es este dato, que es la suma de estos 4, los divido entre 4. Ahí estamos claros, sí. O le saca promedio al rango, ¿cierto? O le saco un promedio a cada uno de los subgrupos. Recuerde que son subgrupos. O lo hacen así, hacia allá. Podemos hacer también, como lo dijeron, que tomara un promedio, que escribiera aquí promedio, como dice aquí, y marque el subgrupo, y ahí vamos a tener el mismo dato. Ahí estamos claros, ¿sí? Sí, profe, lo que se mencionó, digamos, del error de la suma es que suman el subgrupo, ¿verdad? El subgrupo, vea que yo estoy sumando el subgrupo, vea, ¿lo ven? No sumen el número de subgrupo. No sumen los datos. Vea que se los digo para que no cometan ese error, porque duele mucho cuando cometen ese error. Ahora vea, dato mayor, lo mismo que estábamos haciendo. ¿Cuál es el dato máximo? Y el dato máximo acá lo tenemos. Y por acá, el dato menor, entonces ponemos min acá, y marcamos esto y listo. Ahí tenemos el dato mayor y el dato menor. Entonces, como ya formulamos esto, perdón. Si lo hacemos a vista, por ejemplo, hay que hacer un poquito de datos. Si lo hacemos a vista, por ejemplo, que yo sé que el máximo obviamente es el mayor, que es ahí es el 55. Ajá. Digamos, vale la respuesta igual aunque no estemos usando la fórmula. Vale la respuesta igual. Sí, el asunto, aquí son poquitos datos, tiene usted razón, pero yo les aconsejo que usen la fórmula porque hay veces que el ojito humano puede fallar. Entonces, para eso, mejor no se fíen mucho y usen la fórmula. A veces, en gestión de calidad, siempre se dice, utilice la herramienta, porque muchas veces es fácil de equivocarse. El ojo es muy fácil de equivocarse, o hay veces que hacen una operación rápida y lo hacemos rápido y podemos que nos equivoquemos. Entonces, acá el rango, recuerde que era el dato mayor menos dato menor. Y acá dice que es 4. Entonces podemos poner todo esto por acá. Hasta el momento todo estamos bien, ¿verdad? Por ahí vamos todos. Profe, yo no vi cómo hizo el rango. Sí, profe. Dato mayor menos dato menor. El rango siempre va a ser lo mismo. Dato mayor menos dato menor. Sí, había un profesor. Pero yo tengo una duda. Ajá. Digamos, normalmente el rango es igual para los subgrupos, digamos, en la estadística.
Ujú, En ese caso, ¿por qué se está presentando, por ujú. ejemplo, rangos diferentes en cada subgrupo? Porque son datos diferentes, son medidas diferentes. Usted está agarrando 4 piezas y le está midiendo la dureza. Y usted tiene que en ese subgrupo hay un dato mayor y hay un dato menor. Ok, entonces digamos, profe, se podría decir que son análisis como separados, Exactamente. cada subgrupo. Cada Ah, subgrupo ok. es Es que sí, es un normalmente, mundo. digamos, yo lo he visto, pero sí, porque yo normalmente lo he visto con, por ejemplo, con una medida estándar. Ujú. Usted lo ha visto con medidas estándar, sí. Y se está viendo una sola familia de datos, no está viendo datos separados. O sea, cada uno de ellos, cada uno de ellos lo estamos analizando. ¿Qué les analizamos? ¿Cuál es el promedio de los datos? ¿Cuál es el dato mayor? ¿Cuál es el dato menor? Y el rango, que es la diferencia entre estos. Si ustedes ven acá, está 51 y 55. Y como les vuelvo a repetir, eso del ojito humano, un profesor siempre decía, tengan cuidado con el ojito humano, porque el ojito humano se equivoca, y tengan cuidado a la hora de utilizar las fórmulas, porque no lo hagan a mente, porque hay veces uno está precisado y hace cálculos mal, aunque sean cálculos muy sencillos. Entonces, vean, cada uno de estos se está analizando por separado, no estamos utilizando una misma población. Si lo vemos así, desde ese punto. Ok, entonces vean, acá tenemos una fórmula. Todos estos datos que son, al final de cuentas, son ¿qué? Promedios. No. Promedios, todos esos datos son promedios. Son promedios. Entonces, era el X doble barra, que es el promedio de los promedios. Entonces, para sacar el promedio de los promedios, ¿qué tengo que hacer según esto? Sumar todos estos promedios y dividirlo entre la cantidad de subgrupos. ¿Cuántos subgrupos hay? 8. No, 12, véalos. Mentira, profe, no estaba viendo. 12. Sí, ok. Entonces, la otra forma más fácil, si ustedes los quieren, ponen la fórmula promedio y da 50,1041,667. O sea, 50,10. ¿Así les dio? Sí. Ok. Vean que nosotros lo que vamos a hacer, y me voy a volver aquí a la presentación, es una gráfica donde todos estos datos estén por acá. Perdón. Una gráfica y establecer un límite superior y un límite inferior. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me devuelvo acá. Entonces tenemos así lo siguiente. Primero, nosotros tenemos, y aquí, vamos a ver, insertar en símbolos. Verás que cuesta un poquillo a veces, pero si no encuentran el símbolo de X barra, aquí, esta última modificación de Excel, ustedes les pueden poner aquí ecuaciones, y en ecuaciones aparece entrada con lápiz la ecuación. Entonces, usted aquí, por ejemplo, puede perfectamente poner
y dibujar X y le puede poner acá y ya aquí ustedes ven que aparece y le da a insertar. Entonces ahí ya le aparece. Vamos a hacerlo acá. Y aquí se pueden venir ustedes y le dan Control C y Control V y ahí aparece el dato. Pero lo que no me gusta, lo que no me gusta es que estaba probándolo ahora, temprano. Lo que no me gusta es que quedan como muy distante esto. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Por si lo quieren hacer así. La otra forma es que ustedes, vamos a eliminar esto. La otra forma que ponga X promedio si quieren, o pueden poner como se usa X barra, que es igual a X promedio, por si no están. Y acá el X promedio, que es este, uno lo toma por acá, copia todos estos, se pone acá, y acá, ve acá donde sale pegado especial. En pegado especial le dan clic y le ponen transponer. Es decir, esta opción de transponer y le ponen por favor valores para que traiga de allá los valores. Entonces, si está en posición horizontal, lo pone en posición vertical. Si está en posición vertical, lo ponen en posición horizontal. Esto es lo que hace transponer. Siempre agreguen valores por si hay alguna fórmula o demás. Entonces, él va a traer el resultado, no va a traer la fórmula. Entonces aquí están los. Yo por lo general, para que se vea bonito, siempre trato de que estén los con 2 decimales. Entonces ahí está. Ahí estamos claros. ¿Todos lo lograron? Sí. Profe, yo no podría repetir eso de transponer, por favor. X doble barra o X, usted marca acá. Le dice copiar. Se coloca por aquí. Clic derecho, donde dice pegado especial. Marca valores y transponer. Y aquí le da a aceptar. Listo, profe, ya entendí, gracias. Bien. Entonces, acá tenemos X doble barra. ¿Cuál es X doble barra? El promedio de los promedios. Que en este caso sería este de acá. 50,10. Entonces tenemos X doble barra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros voy a dibujar esta X doble barra. Lo que estamos haciendo, y ahí me disculpan porque no soy muy buen dibujante. Esta X doble barra es exactamente la media de cada uno de los promedios. Y los promedios van a ser cada uno de los puntos de medición que van a andar por acá. ¿Estamos claros? Sí. Ahora tenemos que establecer cuál va a ser nuestro límite inferior y cuál va a ser nuestro límite superior. El límite superior es, digamos, el inferior, perdón, es este, que en inglés, aquí low, center, que es el límite superior, y este es el up, o sea, la parte superior. Entonces, vamos a por aquí, vamos a poner el LCL
X barra y por acá vamos a poner el superior que es UCL X barra. Y se los pongo así en inglés porque la mayoría de los libros, si los revisan, se van a dar cuenta que casi todos lo hacen así. Profe, una pregunta, ¿cómo fue que puso el Ajá. XW barra? El OK es el promedio de los promedios. Lo que hice Ok, fue va a ser aquí, para todos, ¿verdad? jalé este para acá. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué va a ser para todos? Porque este es el límite central. Por eso le puse aquí este va a ser este. La media. Listo, Ok, ahora sí. perfecto. Sí, ahora sí, gracias, Ok. profe. Ujú. Vean, chicos, acá dice tabla B. ¿La ven? Está al final, tabla B. Entonces, esta tabla B es esto que ustedes ven acá. Esta es la tabla de promedios de límite. Entonces, nosotros tenemos que para calcular acá, tenemos que utilizar el A2. ¿Lo ven acá? A2. Este A2 está dado de la siguiente forma. Ustedes lo ven acá. Y este A2 está aquí. Acá viene el número de observaciones en la muestra. ¿Cuántas observaciones se hacen por cada subgrupo? ¿Cuántas hicimos? ¿Cuántas veces midieron la dureza acá? 4. 4. Entonces, aquí se trabajan con 4. Es decir, que nuestra A2, que es la que tenemos que usar, es 0.729. ¿Está claro? Sí. Profe, ¿puede repetir eso del A2? Vea la fórmula. La fórmula dice que nos usamos A2. En la presentación, yo les puse por acá que esto, la tabla de factores A2, es calcular las líneas centrales o límites de control de 3 desviaciones estándar de la gráfica de control. Aquí viene la explicación matemática de por qué se usa esa tabla. Esa tabla es más fácil de usar que no hacer todo este cálculo. Entonces, pero si ustedes quieren hacer el cálculo, lo hacemos y guardamos la tabla. Entonces, como aquí me dicen que yo utilice A2, entonces yo aquí busco A2, ¿lo ve? Factores para límites. Este 4 equivale la cantidad de veces que yo tuve que medir o la cantidad de mediciones que hice en cada subgrupo. Ve que fueron 4. Entonces acá A2, yo tengo que buscar donde esté el 4 y me digo, A2 equivale a 0.729. Ahora sí, ¿te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ven chicos, acá nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vean que el mismo A2 funciona para el límite inferior como el límite superior. Un segundo, porque por acá me pareció que alguien... Ok. Vamos acá. Ok. Entonces, aquí vamos a agregar y poner por acá A2 es igual, para que no se nos olvide, en este caso en particular, A2 va a ser 0.729. Entonces acá pongo 0.729. Entonces, voy a
calcular primero el límite inferior. El límite inferior dice que es x doble barra, que acá la tenemos, x doble barra, menos A2 multiplicado por el rango, pero dice que es el rango promedio. Entonces tenemos que calcularle, porque aquí calculamos todos los rangos, el rango promedio. Entonces acá voy a sacar otra vez el promedio. Y da 7,16. Entonces, vean, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí, voy a poner un paréntesis general y otro acá, y pongo 50,10. Profe, es que me perdí cuando sacó el 7,16. Sí, es calcular el promedio del rango. Vea que es exactamente nada más decirle a Excel, calcúleme el promedio de todos Ah, ok, estos de rangos. rango. Ok, ya. Es que no sabía que se lo había sacado ahora sí. Gracias, profe. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, para calcular esto, yo lo que voy a hacer es pongo un paréntesis general y vea que aquí la fórmula dice el x doble barra o el promedio de los promedios, que en este caso está aquí, menos, abro un paréntesis, dice A2, ya lo tenemos aquí, que es 0,729, lo voy a multiplicar por 7,16, pero acá voy a dejarlo, esa celda fija para todos. Y acá yo llego, cierro un paréntesis, que es el paréntesis de esta multiplicación, y cierro el paréntesis general. ¿Alguna duda ahí? Vea que estoy haciendo lo que la fórmula me dice, nada más. Profe, el A2 no se fija para la fórmula. ¿Perdón? El A2 no se debe fijar, ese es 0,729. Sí, debemos de fijarlo muy bien. Qué bien que se fijó en ese detalle. Y ahí le damos enter. Entonces aquí dice que es 44,88. Si yo bajo esto, vea que es igual. Ahora vamos a calcular el límite superior. El límite superior es exactamente lo mismo, nada más que en vez de resta es suma. Entonces, vamos a introducir acá y vamos a decirle a Excel, pongo un paréntesis y le digo, primer, el doble barra, a este le sumo, pongo otra vez A2 y hacemos lo que la compañera dijo, pongámosle, pongámosle fijo este y lo voy a multiplicar, como dice acá, por el rango que es este y lo voy a dejar fijo. Y por acá cierro el paréntesis de la multiplicación y cierro el paréntesis general. Y acá me da 55,33. Y aquí lo jalo. Uy, perdón, este de acá. Aquí tengo precisamente esto. Ya todo lo lograron. ¿Tienen alguna duda en lo que hicimos? ¿Estamos claros? ¿Sí?
ahora vamos a proceder a hacer la gráfica de control. Entonces vean que la gráfica de control, Profe, disculpe, ¿puede posicionarse una fórmula de LCLX barra? esta, Mira, LCLX barra. ah, vea que es esta fórmula. El paréntesis dice que... Ok, cierro los dos al final, profe. Ah, sí, si no lo cierro le da error. Gracias. Profe, LCLX barra es límite superior. No, LCL el límite inferior. Inferior, ok, gracias. Ok, entonces, vean acá, marcamos todo esto, incluyendo los títulos del... Vea que marqué todo esto y lo vuelvo a marcar. Ahí está todo esto marcado. Nos vamos a insertar y acá vamos a darle y obtenemos esta gráfica, pero aquí necesitamos acomodar los datos para que sean un poco más visibles. Entonces estos datos, para que sean visibles, vamos a hacerlo un poquito más hacia allá. Vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes ven acá, el límite inferior es 44,88 y el superior es 55,33. Entonces acá le damos dar formato al eje. Vea que aquí lo que hice fue marcar este eje, dar formato al eje. Acá me tiene que aparecer, vea que aquí el mínimo es 0,0. Lo voy a poner como acá dice 44. Lo voy a poner así, tal vez 44. Entonces ustedes ven que aquí ya pueden ver, apreciar mejor el comportamiento de los datos. Si vemos, lo que nosotros hicimos fue lo que yo les traté ahora de dibujar, ¿verdad? Que es, viene y acá yo lo que ando buscando es que este y este otro, y para cerrar acá, y este otro, acá se supone que tiene que quedar la media. Entonces, lo que hago yo es decir, vea, todos estos datos que están por acá, todos estos datos son aceptados. ¿Qué pasa cuando uno de estos datos sale de estas líneas? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué me dijeron? ¿Qué pasa si uno de esos datos sale de ahí? Aumenta la variabilidad. ¿Ah? Aumenta la variabilidad. Sí, pero vea lo que hace la gráfica de control. La gráfica de control lo que dice es, recuérdese que todos los procesos son variables, pero hay variabilidades aceptadas. Es decir, que si yo salgo de acá, de esto, automáticamente ya no estoy cumpliendo con una especificación. Si ya sobrepaso el 55,33, quiere decir que el nivel de dureza sobrepasa esto. Dependiendo de la pieza, hay una característica en esto que entre más duro, se vuelve más frágil y puede generar tensión y demás. Entonces, si usted establece que entre estos dos rangos es aceptada la variación y entre más cercano esté al límite central es mejor,
Entonces usted va a tener problemas si, por ejemplo, acá hace esto. ¿Qué pasaría si baja? Ya no estaría entre las especificaciones de calidad. ¿Les queda claro? Sí. Para eso les va a ayudar. Recuerden que una de las características de las gráficas de control que decía la teoría, y ya se las voy a mostrar otra vez acá. Vamos a buscar. Decía que es para mejorar la calidad, para determinar la capacidad de un proceso. Cuando dice usted determinar la capacidad de un proceso, se refiere a qué tan capaz es de mantener el nivel de aceptación de esas partes. Perdón, aquí se me olvidó escribir lo que es en realidad. Es una gráfica de control. ¿Les queda claro? Sí. Sí, profe. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Vean, chicos, y se lo vuelvo a decir. Ustedes en estadística inferencial, ustedes tuvieron que haber visto tipos de prueba de hipótesis. Y estos tipos de prueba de hipótesis, estos tipos de pruebas de hipótesis habían de una cola y dos colas. Entonces, este que usted tiene aquí es precisamente una prueba de hipótesis de dos colas. Vea que si sobrepasa el límite inferior o sobrepasa el límite superior, quedan fuera. O sea, ¿cómo lo ven ustedes más fácil? ¿Que yo les presente los datos así o que yo les presente los datos de esta forma? Sí, la segunda, profe. ¿Perdón? Para mí la segunda. Esta. La primera campana. No, profe, la de campana. Para mí la campana. La campana. Ok. Sí, Ajá. definitivamente. Ok. Vean ustedes un detalle. Para personas que nunca han llevado estadística, no saben de qué les están hablando, y usted se lo presenta de esta forma, ellos van a entender que si la medida determina un número que sobrepasa esta línea o baja esta línea, automáticamente eso va a ser un problema. Entonces, acuérdense que la gráfica de control y todas estas herramientas están hechas para que personas de forma fácil puedan comprender qué es lo que se está haciendo. O sea, si usted me pide a mí que se lo presente por campana de Gauss y demás, porque también cuando veamos atributos, hay atributos que ya no funcionan por medio de una distribución normal, ya funciona por una distribución binomial. Hay otras que se comportan por una Whirlpool. Y entonces, por ejemplo, hay una que cuando usted ve comportamiento de bacterias o partículas de contaminación en el aire, no llevan ningún tipo de distribución. Entonces usted tiene que hacer ahí trabajos de suavización exponencial, de análisis de varianzas, de covarianzas, para determinar a qué tipo de distribución se asemeja. Entonces es un poco más detallado. Entonces, estas características que estamos hablando, vea que es referente a un nivel de dureza. Entonces, hay otra característica de esto. Vea que aquí no estamos trabajando con datos puros, son datos promedios. Y los datos promedios tienen una característica, ¿verdad? Se manejan en un rango. Puede ser que haya mucha variabilidad en el rango. Entonces, para eso, los gráficos de control en la práctica,
así en la planta. Esto es una gráfica de control. Y ahora vamos a hacer una gráfica de control de rangos. Entonces, la gráfica de control de rangos se hacen bajo este esquema que viene acá. Vea que acá me está poniendo la gráfica de control de rangos, viene dada de la siguiente forma. Acá yo tengo que tener R, que va a representar el rango, que por lo general en los libros y todo lo demás usted va a encontrar que nada más aparece la R. Ay, no es marca registrada. Voy a poner acá. Qué majadera. El rango R para que no. Y tenemos el rango promedio. Tenemos, como aparece aquí, el LSL, que es el límite inferior del rango. Y tenemos UCL del rango. Entonces, con esto vamos a medir igual cómo es el comportamiento de la medición de rangos. Entonces, por acá, vean, vuelvo a hacer lo mismo, marco todos los rangos, le damos copiar. Por acá, volvemos a poner pegado especial, le ponemos transponer y le ponemos valores. Siempre pongan valores y transponer y le dan a aceptar. Entonces acá tienen todos los rangos. El rango promedio, que ustedes lo tienen por acá, acá vea que aquí yo los estoy poniendo con 2 decimales, pero aquí Excel tiene todos los decimales que son, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque a la hora de trabajar acá, ustedes solo ven esto, pero usted necesita estos datos. Vean acá, aquí pasa un detalle curioso. El detalle curioso es la tabla, y aquí permítanme dibujar esto. Ok, y acá, vea que este dato de 4 es igual para todos. 4, 4, 4, 4, 4. Los datos que nosotros vamos a necesitar acá, perdón, déjenme para pasar, es D4 y D3. Vamos a utilizar primero el D3. El D3 de la tabla, lo ven acá, este D3 que está acá, es 0. Y este D4 que está acá, que está por acá, es 2.284. Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos a poner el D3 es igual a 0 y el D lo modificamos de una vez, el D4 y volvemos a verificar, acá es 2.282, 2,282. Entonces acá, vea que la primera fórmula que está por aquí, que es esta, que es la que vamos a calcular,
este primer límite es simplemente multiplicar el rango promedio, en este caso lo vamos a hacer por respeto, pero es por 0, entonces ustedes saben que todos los datos van a ser 0, porque todo va multiplicado por 0 es 0. Ok, ya hicimos ese. Ahora vamos con este otro, que va acá. Este va a ser la multiplicación del rango promedio por D4, que en este caso es 2,282, y acá lo dejamos esa celda fija para no tener problemas, y acá pues tenemos que es 16,35. Entonces acá tenemos, Profe, con permiso. sí, Es que en el anterior no la fijó. Entonces el segundo le agarró el el D4. segundo Ajá. no. Mira, pero no importa, nos da 0, En el examen, la vez pasada, si ustedes ven la tabla, antes que se me olviden, ya que aquí les estoy soplando, puse un ejercicio que el dato n era 10. Entonces, si ustedes ven, N10 va a generar acá un D3 que ya aparece 0.223. Entonces, como este ejemplo y otro ejemplo que hicimos, D3 siempre era 0, o el límite y el límite inferior obviamente era 0, entonces ya asumían que siempre era 0, y en el examen ni calcularon, nada más pusieron D3 0 y listo. No se fijaron que acá en la tabla decía 0.223, para que tengan cuidado en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, marcamos esto, le damos insertar, ponemos aquí las gráficas y aquí tenemos gráfica de rango. Se dice de la forma, entonces si ustedes ven acá, nuestra gráfica de rangos tiene características que llaman la atención. Por ejemplo, vean, en el dato 3, si vemos nuestro dato 3 acá, está prácticamente, el dato 3, prácticamente en el centro. Entonces, pero si vemos nuestro dato 3, dice aquí que tenemos un dato 3 que tiene una variación de 4 unidades, o sea, el dato mayor con el dato menor es de 4 unidades. En el dato 9, lo ven acá, está un poquito abajo de la media, está alrededor de 48, pero si vemos, ese dato 9 tiene una característica acá, tiene prácticamente, si nos vamos acá, 14 unidades de diferencia entre el dato menor y el dato mayor.
¿Qué les estoy diciendo con esto? Que existen variaciones que casi llegan al límite superior. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando ve esto? Que hay variaciones acá, pues bajan, vuelven a subir y después vuelven a bajar. Aquí hay el fenómeno de la variabilidad, pero puede ser que en cualquier momento el proceso que esté aquí abajo haga esto y salga. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ir verificando los datos de la tabla. Entonces, si nosotros verificamos los datos de la tabla, y si ustedes ven esta tabla que hicimos a un inicio, nosotros tenemos en este, por ejemplo, vean este, hay una variación de 11, en este hay una variación de 14. Entonces, acá tenemos un dato menor de 42. Y si ustedes se van acá, ¿cuál es el límite inferior? 44. ¿Qué quiere decir? Que si este dato, ¿qué es exactamente? ¿Está dentro del rango o fuera del rango? Entre el rango, pues. Este 42. Ah, no. Si vemos el dato 42. Ajá. Entonces, ven ustedes que acá nosotros estamos revisando estos datos. Vea que el promedio sí nos está dando dentro, pero puede ser que tenemos piezas que están fuera de rango en medición de dureza. Vea, Entonces, acá es donde cuando hay mucha variabilidad en el rango, como es este caso, puede ser que encontremos ahí las partes que estén fuera, porque vea este otro. Y vea este. Recuerde que el límite inferior dice que tiene que ser 44,88. Vea, por ejemplo, este. 47 está entre el rango, pero el límite superior dice que es 55,33. Vea este. 58. Vea este. 56. Quiere decir que tenemos mediciones que pueden estar fuera del rango. Ahí está claro, chicos. Sí, profe. Ok. Vean. La otra semana tenemos exposiciones de ustedes, ¿verdad? De los avances. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá, en esta hoja, que aparece aquí, aquí viene la tablita, que aquí se las puse, hasta 6. Aquí vienen 6 mediciones. Y viene A2, D4, D3. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que ustedes practiquen con esto. Pero esta vez sí, practiquen. Háganlo ustedes para ver cómo les va. Porque acá, según la presentación, nos quedan las gráficas de atributos. ¿Qué son las gráficas de atributos? ¿Para qué sirve? Y vamos a ver las gráficas P y eso. Entonces, no quiero meterme mucho en las gráficas de atributos porque ya eso, por lo menos que ustedes conozcan el concepto de las gráficas de control y las gráficas de atributo de forma general. No me voy a meter mucho porque en gráficas de atributos están las gráficas para conformidades o no conformidades, las gráficas de atributos P, las gráficas de atributos C. Entonces, la idea del curso es que ustedes conozcan herramientas que se usan más frecuentemente y poder comprender si ustedes en algún momento van a trabajar administrando o en una planta de producción. Entonces, la idea es que ustedes conozcan las herramientas más básicas. No me voy a poner a hacer gráficas de más y herramientas de más, que más bien
lo que voy a terminar yo es enredando, porque yo sé que ustedes no todos vamos a trabajar en producción 100%, tal vez habrán algunos que van a llegar a esa parte, entonces aquí todavía esto se les puede sacar más herramientas. Entonces, lo que sí les digo, aquí les queda este segundo ejercicio para que practiquen, para que lo hagan y puedan estar haciendo eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Si no hay dudas, entonces ahí les queda para que hagan ese ejercicio y lo revisaríamos de hoy en 15 porque de hoy en 8 están los avances de grupos. Entonces, si no hay más, porque estas clases yo sé que son un poquillo cansadas, entonces si no hay más, entonces Profe, estaríamos con por hoy. permiso, Sí, ¿será que me puedo quedar con usted para hacerle una duda sobre la exposición de la otra semana? sí, claro. Está bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Que estén bien. Muchas Profe, gracias. una consulta. Sí, Ya la presentación no está en el aula virtual, ¿verdad? Esa que estamos viendo. aún no, porque todavía nos hace falta ver más herramientas. Ok, saben, gracias. Muy bien. Bueno, compañeras, si gusta, mientras que los compañeros van saliendo. Profe, verás que nosotros también tenemos una pequeña duda. Ok, está bien. Profe, bueno, es rápido. Es que ahorita Sí, como está dígame, lloviendo, Jenny. Ajá. tuve Ajá. mala conexión de internet, entonces pasé como metiendo y saliéndome de la clase por cualquier Ajá. cosa, lo de la lista y así. Ok, no, tranquilo. Ok, gracias, profe. Profe, Muy si bien. quiere le resuelvo la duda a la compañera. Es que yo sí tengo Ajá. que presentarle pantalla, entonces me... Ajá. Ujú. Ok, entonces no sé, Diana. Profe, es que nosotros teníamos una duda, digamos, en la matriz del producto, Ajá. nos ha costado mucho encontrar un riesgo administrativo en la matriz del producto. Como que Ujú. ejemplos podrían ser. Hay un riesgo administrativo, puede ser de que no presupuestaron dinero para comprar materia prima, puede ser que no... Nosotros habíamos puesto como una mala bueno, no me acuerdo Ajá. cómo era, ¿verdad? Malversación de fondos puede ser un riesgo administrativo. Puede Ok. ser que ¿cómo es? Las decisiones sean por una sola persona, no sean consensuadas. Ok, pero aunque no impacte directamente el producto, eso puede ser un riesgo. Sí, puede ser. Ujú, Ok, perfecto. ujú. Está bien, es que no teníamos. Ahora, profe, usted en la matriz del producto dijo que teníamos que hacer una de cada una o al menos 5 tipos diferentes. Era así, ¿verdad? 5 tipos diferentes, sí. Ok, listo. Esa era nuestra duda. Muchas gracias, profe. Muy bien. Chao. Chao. No sé si la otra compañera tendrá dudas. Sí. Creo que sí hay otra compañera.